Hola gente bonita, aquí me encuentro conectada en Domingo de Live con María José con este tema que les voy a presentar. Vamos a ver un tema maravilloso donde vamos a tener el impacto de conectarnos con una super doctora. Y el tema aquí tenemos, ahí está Domingo de Live con María José, donde el encuentro es especial porque tú lo haces maravilloso. Ahí tenemos el tratamiento del TDAH sin medicación. Saludos a José Mar, tenemos a Cris que está conectado. Y aquí tendremos este tema maravilloso donde trataremos el tratamiento del TDAH sin medicación, en donde hablaremos sobre la medicación, cuáles son las alternativas que hay ante la medicación, qué es este uso de los oxigenadores, que en una oportunidad hicimos un live con Brenda Ocanto, y tendremos esta invitada fabulosa, Brenda Ocanto. Ahora quisiera saber a ustedes de dónde se están conectando. Vamos a ver de dónde se están conectando. Saludos a Venezuela, Colombia, Argentina, España, tantos lugares maravillosos, países maravillosos que se conectan en esta plataforma de Instagram. Aquí yo voy a ir colocando el título, el tratamiento del TDAH sin medicación. Ya va. Vamos a poner aquí. Esto. Vamos a colocar aquí el título, esto es el tratamiento del TDAH sin medicación. Ok, vamos a colocarlo aquí, vamos a fijarlo, este comentario. Y bueno, yo súper contenta y aquí sintiendo a mi invitada Chan, que está aquí conectadísima, una venezolana, una neuróloga que la hemos tenido en otras oportunidades, y yo le voy a mandar su invitacióncita. Y recuerden, estamos de Domingo de Live con María José, donde el encuentro es especial, porque ustedes son maravillosos. Tenemos a Francis Díaz, a Cristina Ocho, que se está conectando, gente tan bonita de tantos países extraordinarios. Y bueno, aquí le voy a mandar una invitacióncita a Neuroayuda, mientras yo me robo aquí un pedacito de su escenario. Vamos a ver. De aquí ya vamos a buscar a Neuroayuda. Yo sintiendo esas energías de esa super doctora que está conectada. Aquí tenemos a Marianita, a toda esta gente bonita. Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? María, un gusto saludarles. ¿Cómo les va este domingo tan bonito? Sí, es un domingo bonito y en Venezuela es el Día del Niño, algo importante que Ah, podemos sí, resaltar. por todos Sí, lados. sí, y fíjate, un encuentro con gente maravillosa, los niños que dan tanta energía, y estamos ahí conectadas con esa esencia, siempre de trabajar en pro, desde los niños hasta los adultos. Y Brenda la superdoctora. Allí tenemos a Brenda que nos va a decir, fíjense algo, varias personas preguntaban acerca de qué es el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Aquí tenemos, antes de comenzar, ya ahí mira Brenda, la mensajería la tenía reventada, pero ya empezaron unos comentarios. Aquí tenemos a Francis Díaz que dice: mi hijo tiene 13 años y presenta un TDAH combinado con dificultades de aprendizaje. Es importante saber esto, que fíjate cómo ella lo clasifica muy bien, en donde hay un TDAH combinado, es decir, existe otro trastorno asociado que debemos también tomar en consideración, porque muchas veces hablamos del TDAH, pero si hay uno combinado, debemos nosotros tomar en fuerza de este aspecto. Entonces, fíjate, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, bien conocido como eh, dificultades en la atención, en la área de la concentración, y factores determinantes que lo regulan, que lo autorregulan y que nos dicen que a nivel cerebral hay unos cambios que hacer. Entonces, fíjate, Brenda, cuando nosotros hablamos del déficit de atención, como lo hicimos en la primera parte, nosotros mencionamos acerca del ritmo neurológico y que nosotros teníamos que estar conscientes de que teníamos que evaluar. Pero allí surgieron algunas interrogantes por parte de estos participantes que nos decían cómo es esta parte de regular el ritmo neurológico en mi hijo o en mi familiar que tiene TDAH. ¿De qué manera ellos pueden regular esto? Bueno, ¿me escuchas bien, no? Sí, Se me oye un perfectamente. poquito lejos. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad no es solo un trastorno conductual, ni trastorno solamente porque el niño es inatento, nada de eso. Es una condición
que reúne una serie de características que hacen que ese niño lleve una vida desfavorable, una vida en donde no se le permite lograr metas como él desea, se le permite más bien acumular frustraciones, alteraciones de su autoestima, alteraciones en las relaciones de su entorno social, educativo, laboral. Y esto conlleva además arrastrar una serie de comorbilidades que no son, digamos, tan sencillas como el trastorno por déficit de atención, por ponerle un nombre, son mucho más complejas y más profundas. Así de complejo y de profundo es la parte clínica como la parte de su etiología. La etiología del trastorno por déficit de atención no es solamente una sola condición genética, como dicen muchos, lo heredó del papá, etcétera. Es una etiología multifactorial. Es decir, hay alteraciones estructurales, tanto físicas como químicas, del área cerebral, en la parte frontal, en la relación del lóbulo frontal con los otros lóbulos, como el lóbulo temporal, lóbulo parietal, la relación del lóbulo frontal con el diencéfalo, con el cerebelo. Entonces, esto además, no solo la parte de la estructura de ese niño está alterada, sino que también hay alteraciones de neurotransmisores. Los neurotransmisores que nos dan el placer, nos dan la satisfacción, que nos dan el control de las emociones, como la noradrenalina, serotonina y dopamina, entre otros, incluyendo la melatonina. Entonces, en el punto de vista de este niño también hay alteraciones genéticas, hay algunos genes que están alterados estructuralmente, y eso lo pone en desventaja con respecto a un mundo que demanda cada vez más atención y concentración. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la parte neurológica tratamos de estabilizar estos tipos de neurotransmisores que están desajustados, que están produciéndose en poca cantidad o que están actuando de manera inadecuada, de modo que este niño pueda alcanzar, junto con un manejo multidisciplinario, un nivel de vida adulto estable. Porque aunque son niños que usted los ve corriendo para acá, brinca para allá, salta para acá, o se ven una mariposa y se les quedan viendo, son niños que sufren, porque al momento de querer resultados, simplemente no tienen lo que desean. O sea, ellos quisieran ser como el compañerito de al lado que todo les salió bien, pero ellos no, porque les faltó esto, me comí lo otro. Y viene entonces el acúmulo de frustración, alteraciones de la autoestima y X cantidad de situaciones que podemos seguir hablando de eso. Exacto. Bueno, saludos aquí a Jace Pereira, tenemos a Cipo Ayita, tenemos a tanta gente, a María Leso, tenemos aquí a tanta gente bonita que te manda saludos. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que has mencionado es que este patrón conductual de estos niños, tenemos nosotros que evaluar que tiene un impacto para ellos mismos, lo cual nosotros tenemos que regular. Porque muchas veces hablamos del ambiente, cómo estos niños acondicionan el ambiente para que el ambiente quede un tanto alterado, porque él no se sabe comportar, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que también existe un nivel de frustración de estos chicos. Por tanto, mucho se habla del diagnóstico, pero esencialmente existen personas indicadas para hacer este diagnóstico. Nosotros hablamos la vez pasada que era importante la presencia de un equipo multidisciplinario en donde participaba el psicólogo, el neuropediatra, hablamos de el psicopedagogo, hablamos de varios especialistas, pero muchos padres, muchas personas que se conectaron en mandar mensajes, hablaban acerca de lo que es el aspecto de la medicación y cómo es posible que de repente la medicación se lo pone este especialista y se lo pone el otro. Ahora, tú podrías enfocarnos quién sería la persona más asertiva para poner una medicación en cuanto al equipo multidisciplinario. Bueno, fíjate, este diagnóstico de estos pacientes, ¿verdad?, es clínico. No hay un marcador biológico que uno diga, como el de tiroides, por ejemplo. Tiene hipotiroidismo porque tiene las hormonas alteradas. Esto es prácticamente clínico. Los diagnósticos se manejan neurología pediátrica o neurología adulta, dependiendo de la edad, y psiquiatría. ¿Okay? En estas áreas son diagnósticos confirmatorios, muchas veces ya nos vienen con las referencias de psicopedagogo, nos vienen con las referencias de terapia ocupacional, de la escuela. Pero por eso los padres tienen que hacer mucho énfasis, mucho hincapié a que el maestro les narre la experiencia con el alumno y el profesor de la actividad extracurricular y el que esté interactuando con ese niño. Y reconocer si es verdad, mi hijo está en una situación que no está favorable para él, no es normal y necesita ayuda. Eso, una vez que vemos ya que un niño está en una situación de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, eso hay que determinar qué tipo es, si es un tipo inatento, si es hiperactivo, si es combinado, el combinado es el más frecuente.
si hasta dónde está el impacto de esa situación, porque hay niños que tienen el diagnóstico pero no golpean, hay niños que tienen el diagnóstico pero no muerden, entonces hay niños que tienen el diagnóstico y tú los consultas, están tranquilos en el consultorio, o sienten una hiperactividad donde tú, bueno, mira, deja eso, el niño se queda tranquilo, hay otros que no, que simplemente tumban el área donde está. O no se le llevan con otros niños, se frustran y ¡pum! Un juguete por la cabeza y cosas de ese tipo. Entonces, ahí es donde el padre, la madre, el tutor tiene que reconocer que necesita ayuda, buscar la ayuda, bien sea con el médico que tenga más cercano. Hasta un médico general te puede dar una referencia para neurología o psiquiatría, cualquiera de los dos. Entonces, nosotros vemos hasta dónde está ese impacto, se hace la evaluación con neuropsicología, con psicopedagogía, se les aplican los test que se les tiene que aplicar. Si es niños donde se le puede hacer corrección de malos hábitos, el ambiente se puede tratar, el hogar, los tutores se pueden tratar, porque recuerden de que esto no es una condición del niño solamente, esto es una condición que va unida estrechamente a la familia, a los hermanitos, al tutor, a todo el que está en contacto con él. Si tenemos que son niños donde pueden hacer su terapia, pueden hacer sus actividades extracurriculares, ejercicios, modificaciones de dieta, etcétera, y han respondido, se mantiene sin medicación. Sin embargo, si las notas siguen bajas, si las quejas siguen, si de vez en cuando, bueno, el niño por allá hay problemas, se mete en pelea, o no duerme, o hay mucha actividad anormal durante el sueño, como pesadillas, movimientos excesivos, e insomnio incluso, o despertares frecuentes, entonces ya hay que aplicar la medicación. La parte farmacológica es importante porque recordemos de que esto es una alteración estructural. Esto no es solamente de que el niño tiene malos hábitos y se le corrigió. No es solamente de que el niño deja el televisor prendido en la noche y por eso no duerme. No, cosas de ese tipo no. Eso es un conjunto global donde el cerebro no está en condiciones ideales para producir ciertos transmisores. La medicación busca eso, de que esos transmisores se produzcan, de que esos transmisores funcionen bien, de que esas conexiones se arreglen junto con la parte multidisciplinaria, con el manejo multidisciplinario. Porque yo le puedo dar un fármaco a una persona en cualquier patología, pero si no corrige su estilo de vida, la patología va a persistir y va a aumentar, ¿ves? Aún con el fármaco. Los niños que están con más que todo la parte inatenta, los fármacos le mejoran muchísimo, muchísimo su calidad de vida. Entonces recordemos que esto no es una condición que se queda ahí chiquitico, peleando con el compañerito, no, eso crece. Y pelean con el amigo en la adolescencia y con el compañero de trabajo y con la esposa y tienen accidentes. Y es algo que si es necesario hacerlo, el padre, el tutor tiene que asumir de que hay que medicarlo. Afortunadamente los fármacos neurológicos y de salud mental en una sola condición que se emplean no son específicos para eso, pueden tratar varias condiciones a la vez. Si yo le coloco algo para la impulsividad, me puede mejorar la calidad del sueño y me puede mejorar la agresividad y la irritabilidad. Entonces, no se estrese el tutor tanto por no tener simplemente, tiene remedio, tiene fármaco, es peligroso, no sé qué, y todos esos mitos que existen alrededor de los fármacos neurológicos y de salud mental. Entonces, es un solo fármaco que nos puede servir para tratar muchas condiciones. Si el niño tiene condiciones con morbilidades agregadas, también hay que medicar. Entonces, esa situación nos puede ayudar a mejorar un antes del tratamiento y un después. Ok, fíjate algo, bueno, antes de todo, Jesús David, saludos aquí a Miriam Chirinos, a Nelly, tenemos a tanta gente bonita aquí conectada. Aquí hay una pregunta, pero yo quería seguir algo, un esquema de lo que has manejado, ¿no? Aquí hablamos de que existe la medicación y existe sin medicación. Cuando hablamos de medicación es cuando no existen alternativas ni terapias en donde puedan manejar esta impulsividad, esta hiperactividad, que al final el más perjudiciado, el que está más perjudicado es el niño. Entonces, fíjate, en la experiencia que yo tengo de vida, han habido casos en donde han sido medicados y hay algo importante que tú has destacado que yo quisiera hacerle llegar a estas personas. Yo puedo dar una medicación porque ya no puedo trabajar con la terapia conductual, pero ¿qué ocurre si yo le doy la medicación y yo no acondiciono tener las otras terapias que son importantes? Porque, por ejemplo, tuve un niño que tomaba una medicación súper alta
y el ritmo de hiperactividad era bastante elevado. Pero ¿qué ocurría con este chico como tal? Él hacía actividades deportivas, él empezó a integrarse en otras actividades y llegó a tomar la dosis mínima teniendo un patrón conductual fuerte. Entonces tenemos que estar claros de una cosa. Si yo requiero de manejar la impulsividad, la atención y la concentración, tengo que tomar en cuenta de que los otros componentes son importantes. La dieta es muy importante, hay factores que son súper necesarios manejar y evaluar. Porque ¿qué pasa? De repente la medicación no tiene el fruto como debe ser porque estamos errando en otras actividades. Entonces, una de las cosas de la hiperactividad en el déficit de atención, tiene que haber un desgaste de esa hiperactividad y la única manera de manejar el desgaste es en actividades que sean componentes importantes inclusive para toda su vida, porque vamos a estar claros de algo y quería aclarar esto, que el trastorno de déficit de atención se nace y se tiene por durante toda la vida. Se puede manejar de una manera importante, pero se tiene toda la vida. Ahora, hay un estándar específico, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos del déficit de atención combinado, de que nosotros tenemos que considerar que hay dos patologías importantes que debemos manejar. Entonces, de repente la medicación puede ser para un caso y no para el otro. También eso es importante tomarlo en consideración. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es esta parte de la gente preguntar, bueno, ajá, yo tengo ¿qué medicación me recomiendas? Entre padres. No existe una medicación, existe un componente de conducta específica y existen pruebas específicas para poner una medicación. Entonces yo quería aclarar esto porque muchas veces entre padres o entre personas dicen, bueno, con mi hijo funcionó esto, pero no existe un patrón, existe algo importante que yo quería acotar aquí, que son las terapias alternativas. Bueno, buscar de repente oxigenadores, que lo diremos más adelante, naturales es otra cosa. Buscar actividades deportivas es algo importante que tiene que tener los dos casos, el medicado y el no medicado. Entonces me interesaba aclarar esto. Fíjate que aquí tenemos un comentario que dice, he tenido muy buenas experiencias con las técnicas de relajación para el autocontrol, acompañado de las esencias de las flores de Bach. Fíjate, esto ya sería una terapia alternativa que sería importante tomar en consideración. Bueno, déjame ver, no hay ningún otro comentario. Ahora, existe algo importante, Brenda, que es el déficit de atención en la población adulta. ¿Ok? Hablamos de los niños, pero también muchas veces, yo no diría que están abandonados, pero yo diría que siempre se hace como más hincapié en el déficit de atención de los niños y el déficit de atención de los padres también es importante, porque hay una incorporación o de adultos como tal, que están incorporados en el área laboral y requieren de un apoyo. Existe un estándar en los adultos que se pueda recomendar para que ellos tengan un seguimiento cada tanto cierto tiempo y darse cuenta que todo el tiempo nosotros podemos estar en una reevaluación y no pensar de, bueno, como ya es adulto, ya no requiere de esto. ¿Qué nos recomiendas en ese caso de los Bueno, fíjate, adultos? el trastorno por déficit de atención y hiperactividad aparece desde la infancia. ¿Okay? Este o no está diagnosticado, es un trastorno de la infancia, el trastorno de neurodesarrollo más frecuente de todos, inclusive sobre el autismo. Este trastorno más o menos abarca el 7% en los niños y el 4% de la población general, siendo subdiagnosticado dependiendo de los diferentes zonas. ¿Okay? Esto, el 80% de los adolescentes sigue con su trastorno a lo largo de la vida, hasta un 60% en la etapa adulta con el trastorno crudo, pues sin tratar, sin modificar los síntomas. Es más frecuente en varones el prototipo, el tipo hiperactivo, que en las niñas, donde es más frecuente el inatento. Sin embargo, dentro de todos los tres tipos, el mixto, el combinado, es el más frecuente. Entonces, Ok, fíjense la importancia de lo que nos está diciendo Brenda. Tener en consideración esto condiciona de que este adulto es un paciente que tuvo mal rendimiento escolar por lo general, o un rendimiento muy forzado, donde se tuvo que tener varios estímulos para hacerlo. Puede llegar a la consulta por otra queja, puede ser por insomnio, cefalea crónica diaria, puede ser por sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión, diferentes tipos de quejas, que no son más que la expresión complicada de su trastorno de déficit de atención.
Entonces son personas que les cuesta mucho, tienen un sentimiento de frustración, de vacío, de no lograr lo que desean, les cuesta mucho concentrarse, les cuesta mucho hacer actividades cronometradas, actividades por fases, por etapas, les cuesta, les es fácilmente frustrarse, es muy fácil, tiene baja tolerancia a la frustración, mucha impulsividad, te interrumpen cuando hablan, bueno, se vive moviendo, que la hiperactividad en el adulto va bajando en la incidencia, es decir, se hacen menos hiperactivos pero más impulsivos, ¿ok? Esto hace, la hiperactividad se demuestra más que todo, bueno, cuando necesita esperar a alguien, cuando necesita estar en una cola o estar tranquilo sentado por mucho tiempo y ahí tú lo ves, empiezan a moverse y eso. Son pacientes de que les cuesta mucho llenar papeles, permanecer en una actividad laboral, por eso es que es importantísimo y se les hace hincapié al paciente, al tutor de los niños con esta situación de que les enseñen rutinas y les enseñen actividades que requieran una disciplina, disciplina y etapas. Son pacientes que fácilmente se extienden las cosas, tienen una fascinación por necesitar innovaciones, nuevas sensaciones, nuevas actividades, constantemente una búsqueda sin sentido, ¿verdad? Si están tranquilos, bueno, se sienten con una necesidad hiperactiva, intensa de tener algo, de buscar algo. Pueden inclusive por esa necesidad tener múltiples tareas abiertas, ¿ok? Pero sin concluir. O sea, hacen múltiples proyectos y no todos los llevan a la finalización de esto. Además de esto, bueno, son pacientes de que son propensos a accidentes, propensos a tener problemas a las autoridades, inclusive en su hogar, en su trabajo, ¿verdad? El problemas de comunicación con su pareja tiende mucho a ser esas personas que están en grupos, reunidas, se extraen fácilmente, están físicamente ahí, pero a veces en otra parte, y pueden tener hiperfijaciones en cosas, que no es justamente el tema del que estemos conversando. Entonces, esta hiperfijación también los hace un poquito más fáciles para que detecten detalles que otras personas no. Pueden tener un toque creativo, un toque de ingenio, un ingenio muy particular, ¿verdad? Que no es el de la persona que no tiene la condición. El trastorno por déficit de atención, bueno, son muy impacientes. Entonces, estos ya cuando llegan a la edad adulta, oye, muchas veces van con quejas de memoria. Yo tengo pacientes que han ido porque simplemente, bueno, no, tengo 40 años y se me están olvidando las cosas, doctora, voto cosas. El trabajo X, o sea, ve que se les afecta a diferentes partes de su vida, pero ellos lo asocian obviamente a deterioro cognitivo, Alzheimer, demencia y toda esa esfera del trastorno neurocognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde hay que hacer la diferenciación desde la barriga de esa persona. En la parte adulta es más difícil porque se mezcla con depresión, se mezcla con ansiedad, se mezcla con insomnio, se mezcla con trastornos de personalidad y cuesta a veces más llegarle al paciente, ¿ok? Entonces, si ese paciente no reconoce su historia, bueno, por lo general se te dice, no, yo era insoportable, a mí no me soportaba en la escuela, yo abandoné la escuela, o me daban palo para que yo estudiara algo. Entonces, ¿qué pasa allí? Toda esa gama de situaciones hay que ir enseñándosela porque mira, tú no tienes deterioro cognitivo, tú le aplicas por supuesto sus test correspondientes para saber si hay o no un deterioro cognitivo y son normales, son pacientes que tienen su cabeza donde debe estar rindiendo, pero se les fuga detalles, se les fuga ideas, hacen las cosas rutinarias y se les desaparece, no sé cuándo lo hice, no sé en qué momento lo hice, tenía que hacer esto, me lo comí, y se me olvidó hacer la torta, el paso, colocarle esto. Esas cuestiones más que todo van marcadas por el déficit de atención y la hiperactividad. Entonces allí es donde el paciente tiene que acudir al profesional, bien sea neurólogo, bien sea psiquiatra, dependiendo de sus síntomas y su disponibilidad también. Entonces en ese punto se le recomienda hacer psicoterapia, terapias cognitivos conductuales, la parte no farmacológica, que es mucho más exitosa en el adulto que la parte farmacológica. La parte farmacológica, si es necesario colocarla, se le coloca, pues si el paciente tiene insomnio, igualito yo le puedo mandar mis cosas, si no duerme, no va a servir. Entonces, se trata las comorbilidades, si hay un problema de impulsividad muy grande, bueno, se le coloca medicación, pero la parte no farmacológica aquí, el mindfulness, lo que es la terapia cognitiva, la psicoterapia,
toda esa gama, hasta yoga, tai chi, bailoterapia, relajación, meditación, todo eso es válido. Porque no es una sola cosa, son multidisciplinas. Y cómo cuesta hacer un patrón en la cabeza, y más de adulto. Para yo hacerle un patrón constante a una persona, tiene que tener perseverancia y alimentación de ese patrón constantemente. Bueno, fíjate, Brenda, algo importante que has manifestado, el patrón de acondicionar a las personas con una rutina y acondicionar también a que deben actuar y darse cuenta que como adultos deben incorporarse en actividades. Bueno, saludos a Ricardo BIP, a Sebastián Díaz y a Lisbeth. Aquí tenemos un comentario de Lisbelia Cedeno que dice, considera que un niño de 8 años con un TDAH bastante agresivo por momentos pueda jugar fútbol, que es un deporte de contacto. Bueno, fíjate, yo voy a decir desde mi punto de vista, en la medida que el niño se incorpore en una actividad deportiva, él puede llegar a un punto de saciar esta conducta y darse cuenta que si la manejamos de la manera más adecuada a nivel de la psicología conductual, esto puede ser un reforzador para condicionar de que estos momentos, porque ella maneja momentos en donde se muestra con esta agresividad, ser una actividad que se pueda retirar y buscando el acondicionamiento operante de que el niño libere esta conducta. Yo pienso que es una actividad, todas las actividades que se practiquen tienen que ser vigiladas, por supuesto, con el entrenador, pero es una actividad que le va a permitir a él drenar energía y por tanto no importa que sea de contacto, porque si él siente que hay reglas estructuradas y que es una actividad que sea de valor, es necesaria. También es algo importante tomar en consideración, Brenda, que cuando se va a buscar una actividad deportiva, debe preguntarse al niño si a él le gusta o no le gusta, porque después entonces empieza este conflicto de que me metieron en karate y yo lo que quería era fútbol. Entonces, Sí. por lo menos una actividad que a mí me gusta muchísimo en el TDAH, las actividades deportivas generales me gustan, pero es la parte de la natación, porque juega un papel importante con la oxigenación. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo poner un niño a hacer una actividad porque vamos a estar claros de algo. Ellos son niños muy directos y muy creativos que van a decir claramente, no me gustó. Y entonces nosotros tenemos que estar claros de eso. Ahora fíjate, déjame ver si hay algún otro comentario, por los momentos no. Pero hay algo importante que yo quería resaltarlo contigo. Es el factor de este que tú me estás hablando del acondicionamiento de las rutinas. Hay que poner las rutinas, establecer rutinas. Y algo importante en las rutinas es que nosotros no nos damos cuenta de que podemos hablar del orden, podemos hablar de su atención, de sus estudios, pero el descanso es algo vital, es algo necesario, que a veces lo dejamos como de un lado. Ah, porque es que eres muy activo con más razón debemos nosotros establecer la rutina del sueño. Ahora, ¿qué tan importante es para esta población de TDAH tener una rutina del descanso? Bueno, fíjate, bueno, con respecto a lo de la señora que quería agregar, lo del fútbol, todos los deportes que requieran disciplina y estrategias de planificación hay que hacerlo. El fútbol no solamente es jugar con pelota, el fútbol es desarrollo de destrezas motoras, de jugar en equipo, de jugar en posiciones diferentes. Entonces, el fútbol le ayuda en ese aspecto. Y primero le va a enseñar a lo que es un esquema de relación normal, ¿ok? Cómo debes trabajar en compañerismo con una persona que está en otra posición y cómo le debes colaborar, cómo debes manejar tu propio cuerpo. Y ellos así a la vez drenan ese exceso de energía, por decirle un nombre, que tienen en la hiperactividad. Y además de que el fútbol me hace patrones. Al yo hacer movimientos repetitivos, por ejemplo, lo que ellos hacen con los cauchos, que brincan alrededor acá, hacer movimientos rutinarios, eso le hace a él quedarse en ese esquema, le abre nuevos caminos cerebrales, de modo que cuando adulto tenga que hacer lo mismo, pero en un trabajo, le sea mucho más fácil y se pueda quedar tranquilo. Si hay agresividad, se le puede dar un chance, vamos a ver cómo se comporta en ese ambiente, cómo hace con los demás niños, tienes que estar en comunicación con el entrenador, que el entrenador esté consciente de la condición. Si aún así no mejora, bueno, se puede medicar y va a ser otro niño, tenlo por seguro. Ahora, con la cuestión del sueño, el trastorno por déficit de atención no es solo la parte conductual, social, educativa, etc. Es también alteraciones estructurales, se lo repito. Entonces, esas alteraciones estructurales han sido estudiadas en diferentes áreas. Una de las áreas ha sido el sueño. Estos niños tienen alteraciones en la parte de los genes reloj. Son ciertos genes que se encargan de la estructura del sueño, del ritmo circadiano, de ese ritmo interno que nosotros tenemos para tener nuestro metabolismo funcionando con respecto a las 24 horas del día.
ellos también tienen alteraciones estructurales en estos genes. Recordemos que tenemos un aspecto genético no solo por la parte familiar, sino por alteraciones de genes específicos. Además de esto, tienen cronodisrupción, es decir, su ritmo circadiano se desajusta con respecto a las horas del día y los procesos que se deberían llevar a ciertas horas, en ciertos momentos, no se hacen. Esto puede ser causado por muchas cosas, ya sea el horario, la alimentación, los hábitos de higiene, del sueño, etc. Además de esto, estos muchachos, estas personas presentan retraso en la producción de melatonina, por eso es que les digo que hasta la melatonina está involucrada aquí. Ese retraso en una persona normal, más o menos 2 horas antes, se empieza a producir esa melatonina hasta que alcanza un pico máximo durante la noche. Ellos tienen un retraso de eso. Al tener ese retraso, ellos se hacen con lo que se llama cronotipo, es decir, son personas que en la mañana les cuesta muchísimo hacer las cosas, se activan en la tarde y en la noche. Y ahí aumentan, por supuesto, los síntomas de hiperactividad en la tarde y en la noche, que son más activos. Entonces, eso también influye en lo que es el rendimiento de estos pacientes. Además de eso, tienen lo que se llama jet lag social. ¿Qué es eso? Esto significa de que estos muchachos o estas personas, porque eso persiste en el adulto, durante su horario de semana de trabajo, duermen. El fin de semana es derrape, o sea, se acuestan tardísimo, cambian totalmente su rutina, hacen un desajuste. Total. Que eso lo que hace, cada una de estas cosas, es lo que hace es aumentar la hiperactividad, aumentar la irritabilidad y la impulsividad. Entonces tú los ves que el fin de semana se acostó a las 2 de la mañana, se paró a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde anda que parece un terremoto y anda irritable e impulsivo. Además encontramos también entonces lo que es alteración de la estructura del sueño. Las fases del sueño se pueden alterar, pueden haber movimientos, trastornos motores del sueño, ¿okay? Pueden tener demasiada parasomnias, lo que son parasomnias, es decir, pesadillas, hablar dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también aumenta lo que es los problemas de un sueño normal, se puede provocar insomnio, puede haber insomnio y puede haber incluso el despertares. ¿Okay? Puede tener el despertares frecuentes durante el sueño, aunque se vuelva a dormir, pero pueden ocurrir esos despertares. Entonces, eso nos condiciona también a aumento de todos estos síntomas. A medida que va pasando el tiempo, si estos pacientes no se tratan, se les puede ir agregando obesidad. Al tener un sueño tan alterado, tan atrasado, tan mal estructurado, el paciente se para, come a las 2 de la mañana, come a las 4, come a las 6, come a las 10, entonces está en eso constantemente, la alteración del apetito ocurre y también ocurre más ansiedad y más irritabilidad. Entonces, todas estas situaciones, vamos entonces ahora con la alimentación, es importantísimo tenerlas para el paciente con trastorno por déficit de atención. Los padres que tienen los niños durmiendo en su habitación, es bueno que se den su vueltica, es bueno que veamos cómo es ese sueño, aunque sea por un ratico, cómo se duerme ese muchacho. Hay niños que se paran y hacen cosas dormidos, como que si fueran las 3 de la tarde y están dormidos. Entonces, si hablan dormido, hasta cierta edad se pudiera permitir la somniloquia, hablar dormido, pero más o menos hasta los 9, 10 años. Pero siempre es una conducta que se asocia a otros problemas, entonces es relevante saber todos esos detalles. Fíjate algo que me llama la atención, que cómo el sueño tiene una influencia en la tranquilidad del cerebro, y en estos niños se requiere de una pasividad. Entonces, por tanto, yo también agregaría en estos comentarios que tú has establecido, esta parte de que nosotros tenemos que establecer un horario bien estándar en donde se maneje constantemente, porque aquí la flexibilidad en las rutinas con ellos causa un cierto desbarajuste, ¿sabes? Del comportamiento de ellos. Entonces, como tú lo habías manifestado, el fin de semana él se acuesta más tarde y por tanto el rendimiento es, de repente está irritable, de repente no concilia el sueño como antes y es volver a caer en cero. Y este detalle de la vigilancia de los muchachos cuando están en su cuarto es necesaria totalmente. Porque ¿qué pasa con estos muchachos? Por ejemplo, los pacientes que llegan a mí, yo voy para el cuarto y me acuesto. Y cuando yo hablo realmente con ellos, terminan acostándose, diciéndome a mí que se acostaron a la 1, que se acostaron Eso a es las muy 2. Y frecuente. entonces
¿qué ocurre con esto? ¿Cómo yo le puedo pedir a él que tenga un rendimiento escolar al día siguiente si no hay un establecimiento de una hora estándar? Y también ese es otro detalle. En el caso de que exista la medicación, no podemos llegar hasta el último momento que él va a decir, me voy a acostar para darle la medicación. Ah, bueno, si yo quiero un estándar de que él se acueste a las 8 de la noche, yo debería darle como a las 6:30 para que surta el efecto que a las 8 ya él tenga realmente las ganas El sueño. de dormir. Bueno, saludos aquí a Nancy, tenemos a Lisbeth Sendeno, tenemos a Katy, déjame ver si aquí hay un comentario más, tenemos a Leso 21, tenemos a Jonathan, tenemos a Mateus, tenemos a tanta gente bonita aquí conectada con nosotros y yo súper contenta. Ahora, hay algo que me llama la atención porque entre las necesidades básicas de las personas está esta parte del sueño. Ya lo comentamos, cómo es importante que exista esto para varios detalles, para su atención, su concentración, para no alterarlo y también para este detalle de hasta de la obesidad, pues la obesidad también, ese Y la trastorno de la hipertensión. obesidad altera también el TDAH. Entonces, hay algo importante que hablamos de la obesidad o hablamos de la mala nutrición y ahí es donde yo me enfoco muchas veces con los padres. En el tratamiento del TDAH sin medicación o con medicación tiene que haber un enfoque nutricional en donde hay una polémica en este tema del gluten, pero el gluten es un acondicionante de alterar las conductas. ¿En qué sentido? Bueno, causa una hiperactividad y entonces también utilizamos también como la sacarina o la esplenda, utilizamos otros dulces y entonces también no nos damos cuenta que tampoco ayudan, porque no ayudan. Entonces tenemos que estar claros de algo. El gluten trae algo que influye en la medicación. Si yo le doy a él una dona, ¿verdad? Que tiene muchísimo dulce, y le estoy dando la medicación, por supuesto que va a haber un desbarajuste, la medicación no va a surtir el efecto. Ahora, si el niño no tiene un esquema conductual donde no requiere de medicación, entonces simplemente nosotros tenemos que tomar en consideración de que yo no puedo conseguir un esquema conductual porque él está desacerbado físicamente, internamente. Y el TDAH tiene que ser visto por lo que veo afuera de las conductas y por lo que veo dentro de lo que él está ingiriendo. Porque entonces decimos, bueno, entonces Brenda no funciona como especialista, María José no funciona como especialista. Y realmente a Exacto. veces pasa de que no son los especialistas, es porque no hay un balance nutricional, no hay esta parte tan sencilla como el sueño. ¿Qué piensas tú, Brenda, de la importancia de la nutrición en los casos de sin medicación, por ejemplo? Bueno, fíjate, esto nos lleva al punto que hemos hablado toda la mañana. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad y todos los trastornos de neurodesarrollo, inclusive los trastornos intelectuales, el retraso global y esas cosas, van de la mano con la alimentación, el sueño, la dinámica familiar, la conducta de los tutores y el ambiente donde estén esos niños. ¿Okay? Inclusive el autismo más grave necesita atención en esas áreas, independientemente de que el niño se medique o no se medique, que tenga comorbilidades o no tenga. La alimentación, bueno, es triste porque hay muchas controversias, pero ¿qué pasa desde mi punto de vista personal? Yo veo que estas controversias nacen porque el trastorno por déficit de atención es tan multifactorial de que determinar con exactitud, como no tiene un marcador biológico, como una hormona que se eleve, una cosa que se produzca, que aparezca, determinar con exactitud si el cambio de dieta o no ayudó al niño, a veces puede ser difícil porque hay muchos factores involucrados. Entonces, desde mi punto de vista, somos lo que comemos, ¿ok? Es triste, bueno, escuché una paciente que me dijo, ay, a mí la psicóloga me dijo que eso no sirve de nada la alimentación. Claro que sí sirve, porque de eso es que nos nutrimos y de eso es que esa cabeza va a funcionar. Si usted, en manera general, en todas las personas en general, si usted le mete al niño una dieta rica en ácidos grasos, grasa, rica en azúcares y colorantes, usted va a tener un niño que va a tener dificultades para concentrarse, dificultades para dormir y dificultades para manejarse socialmente. Esto tiene que ser reducido en los niños de trastorno por déficit de atención. Si hay estudios que han demostrado que el exceso de azúcares y el exceso de grasas dificultan en la estructura del sueño en el niño, ¿okay? Sobre todo a las horas que se ingieren.
Lo que con respecto al gluten, la lactosa y todos esos agentes pueden ser proinflamatorios en el sentido de que ellos tienen algunas veces, muchas veces tienen respuestas inmunológicas y alteran el eje intestino-cerebro. Recordemos que nuestro intestino está mediado a través del nervio vago y sus ramas por la parte cerebral. Al alterarse ese eje, por esa inflamación que se produce al comer, se alteran las mucosas, se alteran los vasos sanguíneos, puede permitir el paso de sustancias hacia arriba, hacia esa cabeza, que son tóxicas, generadoras de más toxicidad de lo que ya hay previamente en esos niños. Estos medicamentos, estos alimentos no son necesarios. Nosotros no necesitamos leche para estar fuertes y sanos. ¿Okay? Con una dieta balanceada tenemos bien. Entonces, más estos jovencitos, estos niños, estos adolescentes, estos escolares. Además de esas sustancias inflamatorias, si la lactosa o si el gluten provoca, sea o no sea celíaco el paciente, provoca algún tipo de inflamación que no lo estemos detectando, la absorción de sustancias puede ser menor, de sustancias nutrientes positivas, como los complejos B, puede ser menor. ¿Okay? Ya tenemos entonces las grasas, los colorantes, los azúcares, lactosa y leche. ¿Qué sería bueno? Yo le digo al paciente, a los familiares, que negocien con el niño, ¿okay? Porque si es un niño que, oye, le gusta, era muy adicto al dulce, no sé qué, negocie. Use esa ración de dulce, yo se los digo a la semana. Una ración de dulce para negociar con él. No lo confronte, no le aplique disciplinas físicas porque lo pone peor. Entonces, trate más bien de establecer negociaciones con las cosas que a él le gusta. Si le gusta el chocolate, bueno, te doy 2 trocitos el miércoles o te llevo un helado el miércoles y haces esto. Entonces, ese tipo de terapias que se siguen en su psicoterapia, entonces hay que usarlas para beneficio, para aprovechar Sí, eso. y fíjate algo, Con, Brenda, disculpa que te interrumpa. Esa parte es clave en el tratamiento del gluten. El gluten se debe restringir, mas no se debe eliminar totalmente, porque el niño vive en una normalidad en donde él debe de ingerir esta sustancia, no exacerbadamente, pero sí manejada. entonces, fíjate que ahí pregunta la leche sin lactosa. Bueno, particularmente lo que lo trae esas leches es la lactosa. Pero la caseína y otros tipos de proteínas que son tan inflamatorias como la lactosa sí las traen, por lo general. Que inclusive la de almendra, las he probado todas, creo. Entonces, en las mismas reacciones las pudiéramos presentar. ¿Qué pasa? Haga la prueba en el niño. Esto es algo individual. O sea, lo que me hace mal a mí no le va a hacer mal a su hijo. O sea, cosas que usted tiene que ver cómo se la da. Vuelvo y le repito, la leche no es un alimento necesario en nuestra dieta. Hay miles de suplementos de calcio y miles de suplementos de nutrientes que deberíamos aprender a comer. Entonces, aumente la cantidad de vegetales y aumente la cantidad de proteínas. Eso lo puede obtener de los vegetales, bueno, toda la cantidad, mientras más color tenga esa comida, mejor. Las proteínas, bueno, el pollo, la carne, el pescado, ¿verdad? Las caraotas, los granos, todo eso. Que eso nos va a proporcionar una dieta balanceada. Si tiene dudas, puede consultar con un nutricionista que le haga un esquema de nutrición para su familia completa. ¿Por qué le digo hincapié en esto? La dieta unida a los vegetales, a las proteínas y eso, nos ayuda en varias cosas. El complejo B. El complejo B es un cofactor muy importante para el funcionamiento cerebral. B6, B2, B12. Entonces, eso, cuando estos niños están bajos en estas situaciones, el complejo B, ácido fólico, vitamina D, se ha notado de que tienen un mal esquema al dormir, mal alteración en los factores de la estructura del sueño, aumentan las incidencias de los problemas del sueño y aumenta también lo que es la irritabilidad y la impulsividad. Y particularmente la producción de melatonina se asocia mucho a la vitamina D. Entonces, al estar esta baja, tenemos entonces mayores problemas de los que ya mencionamos. La concentración de hierro y ferritina se ha encontrado en niños baja, se ha encontrado baja en niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, por lo que una anemia o una ferritina baja, vamos a tener problemas también por allí. La Y verdad, bueno, fíjate con que lo de los lácteos, que volvieron a hacer aquí la hay una pregunta pregunta, aquí hay una pregunta que dice los alimentos que no se le debe dar. Ahí fíjense que claramente Brenda nos dice que son alimentos que tengan exceso de gluten,
la leche, también regular lo que son las harinas, que son importantes, y trabajarnos más también en los alimentos que no sean tan procesados, alimentos que sean más naturales y en los que contengan zinc, los que tengan vitamina B, y tratar de eliminar de la dieta todo aquello que es químico. El amarillo número 5 es muy alterante para estos niños, también es importante Colorantes. de tomar en consideración que no es un aporte, ¿ok? Y debemos también darnos cuenta de que si existen unas sustancias que pueden alterarlo, lo podemos compensar con otros alimentos que nos pueden dar ese valor. Por lo menos no tenemos el gluten, pero podemos utilizar una manzana, que es un componente de bajo nivel de gluten, pero tiene azúcar, ¿ok? Igualmente como las peras, pero por ejemplo, utilizar una patilla o ya es algo en una cantidad de azúcar elevado. Ahora, no sé si hay aquí otra pregunta, déjame ver. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Hay algo que me parece muy interesante, ¿no? Que nosotros conversamos en una oportunidad y me gustaría hacer mención aquí. En el caso del TDAH sin medicación, tenemos que tomar en consideración que hay sustancias que poseen los alimentos que es necesaria para ellos. Tenemos el zinc, tenemos el omega, tenemos la vitamina B, y en este componente muchas veces no podemos compensar tanto porque de repente no le damos alimentos o el niño no acepta alimentos que le falta de algún componente. Entonces, muchas veces se recurre a lo que, por ejemplo, maneja Brenda o manejo yo, que son los oxigenadores cerebrales naturales, que son aquellos componentes de algunos complejos vitamínicos que tienen esta cantidad de sustancias, el zinc, el omega, el magnesio, la vitamina B. Ahora, estos oxigenadores lo que hacen como tal es llevar el oxígeno al cerebro para que el ritmo neurológico se mantenga a un nivel estándar, porque cuando nosotros practicamos pruebas en electro, vemos que hay una alteración y podemos darnos cuenta que estas sustancias ayudan al niño a bajar los niveles de ansiedad y por consecuencia a tener una mejor atención y concentración. Ahora, ¿qué nos puedes decir de el uso de los oxigenadores cerebrales? Bueno, fíjate, estos más que todo son estimulantes y ayudan mucho en la concentración. El omega 3, el omega 6, más que todo el omega 3, ayuda muchísimo a la producción de serotonina, la producción de noradrenalina, que están alteradas en estos pacientes, mejoran la concentración, mejoran lo que es el comportamiento, la habilidad de escuchar, el de por sí solo, al dárselo. Estos pacientes, sí, el omega 3 lo encontramos muchísimo en los pescados y hay otros vegetales también que lo tienen. Si se va a hacer una dieta vegana, como está aquí, si se lo recomendamos, yo le recomiendo restringir la parte natural de la comida. Eso incluye el pollo, carne, pescado. Sin embargo, si usted quiere planificar para su familia una dieta vegana, que trae muchísimos beneficios, hágalo con un nutricionista de la mano, porque los nutrientes tienen que seguirse dando. Y hay muchos nutrientes, por ejemplo, que el pescado tiene para el cerebro, que son todos los ácidos grasos no saturados, entonces, que deben tener un reemplazo, ¿okay? Sobre todo estos niños. Si no se le va a dar pescado porque está vegano, en dieta vegana, asegúrese que tenga omega 3 en esa dieta. Estos oxigenadores, de ellos el piracetam es como el más estudiado, el más aceptado, ayuda mucho a lo que es el enfoque y la concentración en la parte de forma natural. ¿Okay? Las partes polivitamínicos, que el niño tolere, ¿okay? Sobre todo en estos países donde las dietas no es de muy buena calidad, ¿okay? Donde se basa más que todo en carbohidratos, cosas así, en chatarra. Claro. Entonces, sí son recomendables, sí se pueden usar, es una herramienta súper útil y que hasta cierto punto ayuda. Hay pacientes que con ellos, con este tipo de fármacos, pasan su adolescencia, su infancia, rinden en su escuela y todo bien. Hay otros que necesitan combinación farmacológica, pero eso depende de cada caso. El tratamiento del trastorno por déficit de atención, además de ser multidisciplinario, es individual. O sea, lo que funciona para el niño suyo puede que no funcione para el niño del Muy vecino. cierto, muy cierto. Entonces, eso tiene que sentarse con sus médicos tratantes, todos los médicos, incluyendo nutriólogos, si tiene dudas en esa nutrición, muchos vamos a la vida sin saber mucho de nutrición, y hablar y pautar lo mejor para ese paciente. Bueno, fíjate que nosotros cuando hablamos de la clasificación del TDAH, hay una clasificación bien particular que nos hablan del TDAH con hiperactividad, nos hablan sin hiperactividad y hablamos del combinado.
¿qué ocurre con este caso de los oxigenadores? El oxigenador puede ser utilizado para todos los casos, porque eso no va a ser nada abrasivo, pero en el caso que existe una medicación, ya el estándar del uso del oxigenador natural no va a surtir el mismo efecto. Por tanto, tenemos que tomar en consideración, como tú lo has dicho en varias oportunidades, que tenemos que tener una evaluación bien concienzuda por parte de un especialista que nos diga que más repercute su nivel conductual que el nivel del trastorno internamente a nivel cerebral. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que potenciar y darnos cuenta de que realmente el TDAH sin medicación es dado específicamente para los casos conductuales. En el caso de mi experiencia, muchas veces aconsejo el uso de la medicación natural, de los oxigenadores. ¿Por qué? Porque son menos abrasivos y porque tienen un alcance de ser algo de parte de la vida, pues, porque todo el mundo consume estas sustancias, la vitamina B, el zinc y el magnesio, y resultan ser muy efectivos. Pero además de los oxigenadores, nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Yo no puedo solamente quedarme con el oxigenador cerebral natural, sino que yo tengo que también irme al enfoque de las actividades externas. Por ejemplo, por allí escribió una madre que su hijo no quiere practicar deporte, pero quiere practicar música. Entonces, estas actividades son de gran valor, porque ¿qué ocurre? Tenemos que integrar los oxigenadores naturales más actividades que sean de valor y que le permitan a él botar esta ansiedad, botar esta hiperactividad y saberse manejar. Entonces, las actividades deportivas son óptimas para bajar lo que es la energía, ¿ok? Ahora, Brenda, ¿qué necesidad tiene, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que hay un cambio importante en la parte de la sexualidad? Tenemos que tomar en consideración también esto, porque hablamos del estándar de los pequeños, hablamos de los adultos, pero en el caso del adolescente tenemos que estar conscientes de algo. Hay una sexualidad que no va a frenar por tener TDAH ni tener autismo, ¿ok? Eso va a seguir igual, y tenemos que tomar en consideración esto. Entonces, aunado a lo que es la dieta, aunado a lo que es el deporte, tenemos que también tomar en consideración esto. Ahora, el balance de estos tres factores, sexualidad, nutrición y lo que son los oxigenadores. ¿Cómo ves tú este balance? Tiene que haberse un balance bien exhaustivo de esto. Bueno, fíjate, lo de la sexualidad es una de las características del trastorno por déficit de atención, porque a estas personas les cuesta quedar con una pareja en lo largo de su vida. Tienden a caer en promiscuidad o en relaciones fracasadas muy a menudo. Entonces, además de que la impulsividad los condiciona a eso, a no tolerar la frustración, a no tolerar los problemas de una pareja normal y todas esas cuestiones. Entonces, tiene que existir constantemente vigilancia en esos aspectos. Tiene que existir el diálogo con la terapeuta sobre esos temas, abrirlo y tratar de establecer un puente de confianza donde ese adolescente mira que mi pareja agarró y tenía un mensaje y no sé qué, y a mí me da rabia, me da y le estrellé el teléfono de $1,000. Entonces, esas conductas nacen allí, nacen a esa edad, nacen en la adolescencia, no son conductas normales de que la gente le esté estrellando el teléfono de $1,000 a otro en el techo. Entonces, allí es donde la parte de la terapia, la parte del control de impulso, la parte de sus nutrientes correctamente provistos, allí es donde va a influir en ese tipo de conductas. Y el manejo de la frustración, mientras más temprano se enseñe, mucho más fácil va a ser para el adulto manejarlo. ¿Okay? Si tenemos nuestros niveles adecuados de zinc, magnesio, complejo B, ácido fólico, vitamina D, omega, entonces si tenemos esa provisión constante, tenemos un buen dormir, ¿okay? Se ha corregido trastornos de cualquier comorbilidad que haya, sueño, ansiedad, etcétera, y tenemos una persona de confianza, un terapeuta de confianza con quien conversar todas estas cosas, ya tenemos un adolescente que va en rumbo a la remisión, donde él tiene más éxito, probabilidades de éxito en su vida adulta y de cumplir sus metas, lo que desea. Ok, Brenda, yo quisiera que nos pusieras allí, nos escribieras cuáles son las redes sociales, porque ya estamos en el cierre del live. Bueno, ante todo, para poder nosotros trabajar con el déficit de atención sin medicación, tenemos que tomar en consideración principalmente un diagnóstico muy asertivo
donde podamos ver cuál es el ritmo neurológico y poder darnos cuenta si el enfoque realmente es conductual o es un enfoque donde requerimos de una medicación. Es importante tomar en consideración, como bien lo dijo Brenda, la parte de la dieta y la parte de las actividades deportivas, que son de gran valor para estos chicos y su desenvolvimiento. También es importante tomar en cuenta lo que es el uso de los oxigenadores en el caso de que la terapia sea más a nivel conductual. Siempre deben buscar el apoyo de que el niño tenga terapias alternativas, en donde sea con medicación o sin medicación, debe él estar incluido en estas actividades porque le va a ser de un gran enriquecimiento para su vida. Recuerden, busquen especialistas como Brenda. Brenda tiene muchísimas herramientas que les puede guiar en este proceso y es importante siempre tomar en consideración de que el enfoque de la evaluación inicial debe retomarse durante toda la vida de esta persona, no quedarnos simplemente con el diagnóstico, porque resulta ser que en el TDAH hay muchas variables, entonces tenemos que darnos cuenta si estamos bien ajustados a lo que estamos viviendo a nivel conductual o a nivel de la medicación y tomar en consideración de que lo que nosotros buscamos es una calidad de vida, porque ellos nacen hasta sus últimos días van a tener el TDAH. Sí. Bueno, Brenda, me encantó muchísimo conversar contigo y yo sé que ellos saben que tú eres la super doctora, definitivamente. Y bueno, ahí tienen el enlace de Neuroayuda, ahí pueden empezar a seguir a Brenda, cualquier asesoría, Brenda los puede ayudar. Y bueno, gente bonita, yo muy contenta de que se hayan conectado de tantos países maravillosos. Un gran beso y un abrazo para ti, Brenda, por siempre contar en este proyecto de Domingo de Live con María José y a todas las personas Sí. que tengan un feliz domingo y un feliz Día del Niño en Venezuela. Chao. Chao.